Queridos hermanos y hermanas, estamos terminando nuestro culto de adoración en este domingo 7 de marzo, primer domingo ya de este mes, y juntos vamos a acercarnos a la palabra de Dios, a ese Dios que es Dios de consolación, es nuestro Padre Celestial, el que nos guía y el que nos asegura todo lo que Él dice en su palabra, porque su palabra es verdad. Nos acercamos al texto en el libro de Lamentaciones, ahora en el capítulo 1, que dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Qué texto que tenemos aquí hoy. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas hoy. En la Biblia, el libro de Lamentaciones incluye 5 lamentos en forma de poemas. El libro de las Lamentaciones, por supuesto, no carece de sentido teológico. Sin embargo, encuentra el tema central en la inversión trágica, el contraste entre la pasada gloria y la degradación del momento, y analiza la teología en función de ruina y esperanza. Los profetas habían pronosticado la caída de Judá, convencidos de que un Dios justo actuaría en la historia para castigar el pecado de su pueblo. Lamentaciones continúa este énfasis profético viendo en las cenizas de Jerusalén la vindicación de la justicia de Dios. La destrucción de la ciudad no es una coincidencia caprichosa, es el resultado lógico e inevitable de haber desafiado la ley de Dios. El sentido de tragedia se ve magnificado por el reconocimiento de que podía haber sido evitado. Era evitable esta circunstancia. Lamentaciones es una fuente clave para el estudio de este aspecto en la naturaleza de Dios. Los profetas a veces describían a Jerusalén como una mujer. Era la hija de Judá, dice el capítulo 2, versículo 2. Pero ahora se ha convertido en la viuda. Era la grande. En el capítulo 2, versículo 15, la señora, pero ha quedado transformada en tributaria. Lo de las lágrimas es comprensible. Podemos ver en el versículo 18 del capítulo 2, porque naciones como Egipto y ciudades como Tiro y Sidón, que Judá consideraba sus aliados, la han abandonado a su suerte. En el versículo 17 del capítulo 4 son descritos como amantes. Cuando necesitaba a alguien que la consolase, descubrió que había sido engañada, dice el versículo 19. El significado conmovedor de este libro se debe al hecho de que sus páginas revelan el amor y el dolor de Jehová por su pueblo. La descripción muestra las miserias de la nación judía. Jerusalén llegó a estar cautiva y esclava debido a la gravedad de sus propios pecados y no tuvo reposo en el sufrimiento. Si permitimos que el pecado tenga dominio en nosotros, justamente soportaremos que otras acciones también nos lleguen a dominen nuestro ánimo. El pueblo soportó los extremos del hambre, de la angustia, y en esta triste condición Jerusalén reconoció su pecado y rogó al Señor que mirara su caso particular. A nosotros nos pasa muchas veces esto.
Este es el único camino para aliviarnos bajo la carga, porque es la justa ira de Jehová por las transgresiones del hombre, que ha llenado la tierra de tristeza, de lamentos, de enfermedad y de muerte. Sin embargo, Dios consuela a su pueblo y los reconforta. En el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Lamentaciones dice que no hay ninguno que la consuele. El verbo hebreo traducido por consolar no se refiere aquí a un consuelo dado solo de palabra, sino también incluye la acción y la ayuda eficaz. Cuando el Señor consuela a su pueblo, actúa en favor de él, para reconfortarlo, para reanimarlo, para colmarlo de alegría y darle la salvación, como vemos en el Salmo 71, 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Dios siempre tiene en cuenta la consolación eficaz de su pueblo. También podemos ver en el Evangelio de Juan las palabras del Señor Jesucristo, que dice: y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará con vosotros. El Señor Jesucristo pronto iba a dejar a sus discípulos, pero seguiría con ellos. ¿Cómo podía ser eso? El Consolador, el Espíritu mismo de Dios, vendría para cuidar y guiar a los discípulos. Este es el poder regenerador del Espíritu, que vino sobre los discípulos antes de la ascensión del mismo Señor Jesús y derramó sobre los creyentes en el tiempo de Pentecostés, según nos narra el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Pero después que Jesús ascendiera al cielo, el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros, en todos los creyentes. Y el Espíritu, nos ayuda a vivir como Dios quiere y a edificar la iglesia de Cristo sobre la tierra. Por fe, podemos apropiarnos del poder del Espíritu Santo cada día, cada momento de nuestra vida. La palabra que se traduce consolador combina las ideas de consuelo, combina la idea de consejo. El Espíritu Santo es una persona poderosa que está siempre de nuestra parte, trabajando por nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él estará con nosotros para siempre. El mundo, en general, no puede recibirlo, porque no le conoce. Mora en el creyente. Él nos enseña, Él nos recuerda las palabras de Jesús. Él también nos convence de pecado, nos muestra la justicia de Dios y anuncia que Dios juzgará la maldad. Nos guía a la verdad y nos comunica las cosas que vendrán. Glorifica a Cristo. Es muy importante que tú tengas al Espíritu Santo en tu vida, que hayas creído en Cristo y le hayas recibido en tu corazón, porque este Espíritu claramente se ha mantenido activo siempre entre las personas, desde el principio de los tiempos, pero después del Pentecostés vino a vivir en todos y cada uno de los creyentes, en todos y cada uno de los cristianos que han recibido al Señor Jesús en su corazón. Hay muchas personas que no notan la actividad del Espíritu, pero a quienes oyen las palabras de Cristo y entienden el poder del Espíritu, Él les da una manera totalmente nueva de ver la vida. El Señor Jesús dijo: vendré a vosotros. Lo decía de verdad. Aunque Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo a vivir con los creyentes y a tener a el Espíritu, que equivale a tener a Jesús mismo en nuestras propias vidas. A veces la gente quisiera conocer el futuro a fin de prepararse para lo que tengan que hacer.
Dios solo Él sabe lo que sucederá. Pero nos dice todo lo que tenemos que saber para prepararnos para el futuro. Nadie puede conocer más que Dios. Cuando vivimos según sus normas, según sus deseos, Él no nos abandonará. Vendrá a nosotros, estará con nosotros y se nos manifestará. Dios sabe perfectamente lo que sucederá, porque el futuro es suyo. Como Él estará con nosotros en todo momento, así que no debemos temer. Debemos confiar en las promesas de Dios. No es necesario que conozcamos el futuro para tener fe en Dios. Debemos tener fe en Dios para estar seguros acerca del futuro. Jesús dijo que sus seguidores demostrarían amor por Él, por el Señor Jesús, al obedecerlo. El amor no solo son bonitas palabras, el amor es compromiso, el amor es conducta, el amor es servicio. Si amas a Cristo, demuéstraselo, obedeciendo lo que Él te dice en su palabra, que es la Biblia. Ahí están las promesas. Ahí están sus promesas, porque Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo, además de ser el consolador necesario, también los ayudaría a recordar lo que Él les enseñó. Esta promesa asegura la validez de la palabra de Dios. En este caso, concretamente en el Nuevo Testamento. Los discípulos fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús, y el Espíritu Santo los ayudó a recordar sin excluir sus perspectivas individuales. Podemos, por tanto, confiar en que los evangelios cuentan muy bien lo que el Señor Jesús enseñó y lo que hizo. También el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, en los versículos 10 al 14, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, y no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo puede ayudarnos de la misma manera. Al estudiar la Biblia, al meditar en ella, al meditar en la palabra de Dios, podemos confiar que Él nos va a revelar la verdad que necesitamos, la verdad que necesita nuestra mente y nuestro corazón, y nos convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos apartemos de ella. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una paz profunda y duradera. Esa paz que solamente viene de Dios, a diferencia de la paz del mundo cuya definición suele ser ausencia de conflicto. Esta paz es una paz confiada, una confiada seguridad en cualquier circunstancia. Con la paz de Cristo no tenemos por qué temer al presente ni al futuro. Los que no son cristianos no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. No esperes a que la mayoría de la gente apruebe o entienda tu decisión de seguir al Señor Jesucristo. El que rechaza a Dios no puede entender lo sublime de su mensaje. Las líneas de comunicación están rotas y no puede oír lo que Dios le está diciendo. El pecado, el temor, la inseguridad, la duda y muchas otras fuerzas están en guerra en nosotros. Sin embargo, la paz de Dios
entra a nuestros corazones a fin de frenar estas fuerzas hostiles y ofrecer consuelo en lugar de conflicto. Jesús dice que nos dará esa paz si estamos dispuestos a aceptarla. En su condición de Dios el Hijo, Jesús, se somete voluntariamente a Dios el Padre. En esta tierra, Jesús también se sometió a muchas de las limitaciones físicas de su humanidad. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, los versículos 6 y siguientes, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Qué palabras! ¡Qué promesas! Hoy tienes una oportunidad de aceptar a Cristo en tu vida, reconociendo tus pecados y pidiéndole perdón a Él, a Jesús, porque también murió por ti. Cuando aceptas a Cristo, Dios promete sellarte con el Espíritu Santo. Así dice el apóstol en Efesios, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en el creyente cuando has creído por fe en Jesucristo. Ante la súplica y llanto del profeta en Lamentaciones, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien le consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron y le fallaron, y le volvieron o se volvieron enemigos de Dios. Dios le consoló. Dios sigue consolando a su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo dice, podemos pedir lo que sea, debemos recordar que nuestra petición debe ser en su nombre, es decir, de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. Dios siempre concederá las peticiones de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a su voluntad. Estas son palabras prometedoras, palabras que son claras. Si seguimos a Dios con sinceridad y procuramos hacer su voluntad, nuestras peticiones estarán en línea con lo que Él desea y entonces las concederá. Si tu vida está cargada de tensión, permite que el Espíritu Santo te llene de esa paz de Cristo que nos habla el apóstol Pablo en Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, quedará claramente y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios demuestra, como vemos ante la súplica y llanto del profeta en Lamentaciones 1:2, Dios sigue demostrando a su pueblo su aprecio y su favor. El Señor Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, como decía antes, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. ¿Queréis ser consolados por el Espíritu Santo? ¿Quieres ser consolado por el Espíritu Santo? Si no conoces al Señor, hoy es día de salvación. Si tú dices como el profeta que no hay quien te consuele, Dios te invita
a que recibas a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador personal. Dios te dará el Consolador que tú necesitas, el Espíritu Santo. Este vendrá a tu vida para siempre. Así pues, querida Iglesia, sigamos guiados por este Espíritu que mora en nosotros, siendo consolados por Él en todo momento, confiando en las promesas de nuestro Dios, ahora y siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, y agradecemos tu palabra que llega a nuestro corazón y nos consuela, sabiendo que tus promesas son verdad, son ciertas, son verdaderas. Ahora tenemos a tu Espíritu, al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por Él, porque es el Consolador necesario para nuestras vidas hoy. En estos tiempos que corremos de pandemia y de dificultades, tú estás con nosotros y en nosotros, y sobre nosotros siempre, todos los días. Gracias, oh Señor, por tus promesas, y también te quiero pedir por aquellos que no conocen al Señor Jesús, que sigas hablándole al corazón y que ellos puedan entender la necesidad de Cristo en sus vidas. Todo esto te lo pido dándote gracias, en el nombre y por los méritos del Señor Jesús y Salvador nuestro. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, que seáis muy felices. Amén.